Bueno, buenas. Hoy vamos a hacer algo completamente distinto y es empezar a hablar del libro de Britney que finalmente tengo tiempo de leer, tarde, ya lo sé, ya todo el mundo lo leyó, pero bueno, más que nada esto se lo digo a mi hermana Nachi, que quiere escuchar todo el chisme y bueno, vamos a ir capítulo por capítulo, pues si no después me olvido, si así hacemos todos los detalles. Entonces, primer capítulo, básicamente habla de su infancia, de la familia más que de su infancia. De su abuela paterna que bueno que tenía un de la abuela paterna que el abuelo la mandó al manicomio y terminó suicidándose, perdió un hijo y terminó también suicidándose 8 años después en la tumba del hijo, ¿no? Cuenta que el abuelo era abusivo, que abusó de una de sus hijas, tuvo 10 hijos en total eh, con tres mujeres distintas y era como súper obsesivo y exigente, y al padre de Britney le exigía sobre todo que sea el mejor en deportes. Entonces el padre jugaba al básquet y lo obligaba a entrenar, a superentrenar, a seguir entrenando, no lo dejaba entrar a la casa hasta que seguía tirando al aro 100 veces después de entrenar. Y bueno, eso es, en ese ecosistema se cría el padre de Britney, que después, bueno, tampoco fue una joyita, ¿no? Entonces ella dice como que, bueno, que entiende de alguna manera el por qué su padre después era así de exigente con ellos. Obviamente tomó lo peor de su propio padre. El abuelo de Britney, o sea, el padre del padre, también mandó a la segunda esposa al manicomio. Y bueno, había como un dicho ahí en el pueblo donde vivía en Luisiana que los hombres Spears, no, de la familia Spears, no eran, como que no eran buenas noticias, como que no traían nada bueno. Por otro lado, la madre era hija de un ex del ejército, era chofer de unos generales del ejército de Estados Unidos, y la abuela era inglesa de Londres, y se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial, que el abuelo estaba ahí llevando y trayendo unos generales, y hubo como una fiesta ahí, una fiesta donde estaban, en Inglaterra supongo, y se conocieron, porque no dice que estaban en otro lado. Ella, nada, le gustaba tomar el té de la tarde, irse de shopping, las luces de London, ir a los museos, ir al teatro y a la orquesta. Se enamoró de este señor del campo adentro de Luisiana, se casaron, se fue y toda la vida vivió sumergida en sus propios pensamientos, extrañando Inglaterra, extrañando Londres y supongo que deprimida. No la dejaba volver ni siquiera de visitas porque decía que el marido, ¿no? El abuelo de Britney, que si volvía probablemente nunca, si volvía a Londres nunca iba a volver a su pueblo, y que ella por ahí se imaginó como que veía que no había luces, que no había nada. Claro, Londres es una ciudad súper iluminada, ya en esa época probablemente sí, de las mejores ciudades del mundo, y se fue a internar en el campo adentro de Luisiana, donde no había nada más que vacas y maíz, choclo, ¿no? Entonces que bueno, que tuvo que su vida básicamente después se dedicó a ordeñar vacas, a limpiar, que se volvió obsesiva con la limpieza como signo de sus faltas y de su depresión y de no tener otra cosa que hacer. Limpiaba todo el día antes que la gente termine de comer. Me hace acordar a la mamá de una amiga que estás comiendo y venía y te limpiaba las migas, te hacía todo, ya todos sabemos quién es. Pero bueno, nada, ella también tenía depresión y murió toda la vida pensando en Londres y en Inglaterra, y en que, bueno, que le hubiera gustado volver. Entonces, Britney cuenta que para ella el acento inglés, porque vieron que muchas veces cuando estaba así un poco tocada, transformaba y se ponía a hablar como medio niña y como con acento inglés. Que bueno, que ella siempre le gustó imitar el acento de la abuela, y que siempre le gustó como o le gustaba mirar a la abuela, que era como la fashion, ¿no?, de la familia,
y como más top y como más cheta, ponele, simplemente por hablar distinto y bueno, y tener una mejor, había tenido una mejor educación y tenía la familia, parece que tenía un buen estado, un estatus social, o sea, no eran ricos, pero a comparación del pueblo de donde ella estaba, eran como riquillos, ¿no? Entonces los hijos, o sea, la madre de Britney y sus hermanos se criaron con esta madre, la cual le gustaba mucho leer y sus hijos también leían y eran como más cultos y ella era protestante, pero los hijos fueron a una iglesia, una escuela católica igualmente y esto lo resalta. Y bueno, y nada, y era como la madre también un poquito fashion y se ponía así minis cortas y botas altas para ir al colegio. Y los padres se conocen porque, bueno, con esto de la exigencia del abuelo paterno con respecto a su hijo y al deporte, era muy buen jugador de básquet, parece. Entonces, bueno, nada, en una de estos juegos que se armaban de estos partidos, ella estaba ahí mirando, alentando y qué sé yo, a él le llamó la atención, ella pensó, uy, ¿y este quién es? Y bueno, y ahí que chin, comenzó la cuestión. Pero dice que el amor, digamos, y la luna de miel, el periodo de luna de miel, se acabó mucho antes de que Britney llegara a este mundo. Así que más o menos eso es lo que cuenta en el capítulo número 1. Vamos a ir al capítulo número 2, donde creo que habla de su infancia. Y bueno, nada, iremos poco a poco. Les mando un tweet y vemos qué dicen la próxima.